Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Son las 4 de la tarde de los días jueves, así que ya estamos empezando nuestro programa Tu Voz Laboral. Hola, ¿cómo están? Día lluvioso en nuestras oficinas, así que, porque está lloviendo, hay gente que ha tenido problemas de conexión y por eso mismo vamos a estar hablando de este tema tan importante en materia laboral de qué hacer en caso de que tenga algún problema con la lluvia o que haya algún problema también en las empresas, que no ha llegado harta gente que ha estado preguntando qué hacer. Y también nos acompaña Pía en otro programa. Muchas gracias, Pía, por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Ya estoy yo, sí, por si me preguntan cómo estoy. Por si quieren saber. Es que quiero estar a tono con el tema de hoy. Eso es lo que pasa. Claro, pues, le dijimos que íbamos a hablar sobre esto y inmediatamente se enfermó la Dani. Así es, de hecho me refiero como hace 10 minutos atrás. Sí. Bueno, recordarles a todos que este es un programa gracias a Cáceres y Avendaño. Nos pueden encontrar en redes sociales, en LinkedIn, en TikTok, en Instagram, en Facebook, tanto a Cáceres y Avendaño como a Sebastián en Seba, tu abogado laboral. Ahí le pueden escribir, lo pueden funar también si quieren, a él le encanta, no se preocupen. Mientras dejen comentarios, todo bien, yo le respondo a todos. Bueno, el tema de hoy son los derechos laborales frente a catástrofes y emergencias. Vamos a hablar en general de las catástrofes. Hoy día estamos en el contexto de días lluviosos en Santiago al menos. Aclaremos eso igual porque la gente de región se ríe de nosotros. Da un par de gotitas y el mundo se paraliza. Imagínate que estamos haciendo un programa sobre el tema. Y en el sur lleva lloviendo no sé como un mes. Yo no mandé a mi hija al colegio hoy día. Hacía mucho frío. Disculpe a la gente de región, en serio, a mí me da vergüenza. A mí igual me dio vergüenza, por eso quiero aclararlo. Pero como Santiago no es Chile, nos vamos a estar refiriendo a las catástrofes en general. Por ejemplo, una catástrofe grande que se discutió hace un tiempo atrás fue el tema de la pandemia. Ahí empezó a quedar la embarrada con el tema de los casos fortuitos, qué pasaba con los trabajadores, se les podía despedir o no. También salieron varios dictámenes de la Dirección del Trabajo en ese momento, así como también para el terremoto. Hay a lo largo de la vida distintas catástrofes que pueden generar este tipo de cosas. Hoy día es el tema de la lluvia, pero mañana quién sabe qué puede ser. El tornado, por ejemplo, que afectó el otro día a... Escuché una frase que decía que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, la verdad que no parece tan obvio este tipo de situaciones y los trabajadores cuando ven que el mundo se está cayendo afuera y que tienen que llegar a trabajar y no pueden hacerlo, se preguntan, ¿qué pasa? ¿En qué situación estoy? ¿Me pueden amonestar? ¿Me pueden despedir? ¿Me tienen que dar los implementos adecuados? Hay mucha gente que trabaja al aire libre, por ejemplo, los recolectores de basura, los jardineros, hay un montón de gente que trabaja al aire libre. Sí, y igual yo creo que se hacen dos preguntas. Voy a hablar por los trabajadores y le voy a preguntar aquí a las expertas abogadas. Por ejemplo, si estoy yo ahí varado en medio de mi autobote, porque no puede llegar al trabajo, ¿me van a descontar el día? ¿Me descuentan ese día o me lo pagan igual? Porque hay un imprevisto. ¿Qué creen ustedes? No, no se lo pueden descontar. No se lo pueden descontar, No, pero tiene que derechamente. avisar. Exacto, exacto. Ahora, esto no es para que se aproveche nada, esto no puede ser como simplemente yo dejo de ir a trabajar. Ahora, no se puede descontar ni sancionar en las remuneraciones a los trabajadores que tengan, por ejemplo, problemas de transporte.
en casos excepcionales. Eso es lo que ha dicho la Dirección del Trabajo expresamente. Ahora, si no hay una situación excepcional, es totalmente distinto. O sea, si el día está soleado, no hay nada, y su situación particular es compleja, como por ejemplo, no sé, se enfermó uno de sus hijos, tiene un problema derechamente personal, eso no tiene nada que ver con su relación laboral y por tanto en ese caso sí podrían descontárselo. Pero si vamos específicamente a este tema de las lluvias, este tema de los casos fortuitos, de situaciones excepcionales, no se lo debieran descontar. Y la otra pregunta que yo creo que está ahí es si pueden despedir a un trabajador porque no llega a cumplir con sus funciones. Obviamente alegando un imprevisto que sea por fuerza mayor o caso fortuito. ¿Podrían despedirlo? Ya, acá este tema es súper importante porque el Código del Trabajo establece distintas causales que ya hemos hablado a lo largo de nuestros programas, causales de término, que tenemos del 159, del 160 y del 161 como artículos del Código del Trabajo. Y dentro de estas causales está, por ejemplo, la salida intempestiva del trabajador. Por ejemplo, si el trabajador sale derechamente sin avisar, sin pedir permiso, sin nada. En principio, el empleador que lea esos artículos podría decir, sí, ¿sabes qué? Que si se ausenta injustificadamente, si sale de manera intempestiva, podría despedirse del trabajador. Pero acá hay una cuestión que es súper importante, que es un tema de prueba, y también lo que ha dicho nuestros tribunales al respecto. Ya, clarísimo entonces. O sea, si tiene un imprevisto y no puede llegar a trabajar, le tienen que pagar el día, y por otro lado, ese motivo no puede ser causal de justificación para un despido por incumplimiento grave, por Vamos a ejemplo. estar contándole a la gente específicamente qué pasa en caso de que los despidan, qué juicio tienen que hacer, qué podrían obtener. Eso lo vamos a estar viendo a lo largo de este programa. Sí, hay harto material con respecto a este tema. Oye, ¿y qué significa que sea imprevisto o irresistible? ¿Qué son los requisitos para que se produzca el caso fortuito de la fuerza mayor? Imprevisible e irresistible. ¿A qué se refiere el código con eso? Y a ver si nos puede explicar para ver si te escuchas. No sé si está todo Sí, bien con el audio. ahora entiendo que sí me escucho. No es posible resistir. Y ahí tiene que ver también con la previsibilidad de esto. Por ejemplo, en el caso climático, uno podría entender que hace como una semana que los matinales venían diciendo va a llover, va a quedar la embarrada, ¿cierto? Limpie las canaletas de su techo, haga las mantenciones que tenga que hacer, porque anunciaban, ¿cierto?, que iba a venir este temporal. Ahora, dentro de la previsibilidad, lo que no se puede también definir con certeza es el daño que puede causar este fenómeno meteorológico. Entonces ahí uno podría entender que este tipo de situaciones como una inundación, un tornado, más allá de que científicamente se puedan prevenir, ¿cierto?, de acuerdo a los factores que inciden en estos fenómenos naturales, los daños que causa es el tema de que no se puede predecir con anterioridad. Entonces, eso es lo que en definitiva define justamente el caso fortuito o fuerza mayor. Me acuerdo también que se discutía a propósito de, como señaló Daniela al principio, en la pandemia, porque muchas empresas, en razón de lo que ocurrió en pandemia, no pudieron funcionar y desvinculaban a trabajadores por esta causal de caso fortuito o fuerza mayor, que básicamente se traduce en que el empleador dice, ok, esto no lo puedo resistir, entonces te despido sin derecho a indemnización. Entonces hubo muchos trabajadores que, no sé, llevaban 5 años en la empresa, vino la pandemia y el empleador, chuta, no tengo cómo seguir con esto, te despido. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que los trabajadores obviamente acudieron a tribunales y ahí se discutió precisamente si la pandemia era o no un caso fortuito o fuerza mayor y qué se hacía en esos casos frente a esta situación. Entonces, son los tribunales finalmente quienes al momento de determinar si los despidos son ajustados a derecho, analizar cuáles son las circunstancias en cada caso. De hecho, para la pandemia, una de las medidas que tomó el gobierno en ese entonces es el tema de la suspensión de los contratos de trabajo. ¿Se acuerdan?
Fue como un salvavidas precisamente porque exacto. no, todo el mundo se iba a ir No a todos iban a ir, todo el mundo se iba a despedir por el tema del caso Fortuito Fuerza Mayor. Y de hecho, me acuerdo que tuvimos un caso, en ese tiempo nosotros asesorábamos a un restaurante bien chiquito, no sé si se acuerdan, y ellos tomaron la decisión súper rápida. Partió la pandemia el 18 de marzo, ellos el 19 ya habían despedido todo su personal por caso fortuito. Claramente no nos preguntaron, ¿te no nos acuerdas? preguntaron, no nos Y preguntaron. nosotros nos agarramos la cabeza y decíamos, Dios mío santo, ¿por qué hicieron eso? Y la respuesta fue, porque el código dice que si hay un caso fortuito, se puede despedir sin derecho a indemnización. Pero nosotros con nuestros conocimientos previos les dijimos que no era tan fácil porque en el fondo es muy difícil de probar que eso realmente sea un caso fortuito. Tiene que ser una cuestión que sea imposible de resistir. O sea, si existen, por ejemplo, otras sucursales, otras vías, cualquier otra alternativa, ahí no aplicaría el caso fortuito. Entonces, pero como ellos los despidieron tan anticipadamente, los tribunales consideraron que sí había caso fortuito. Y porque los trabajadores obviamente demandaron. Y con posterioridad, pasaron unos días, deben haber sido unas 2 o 3 semanas, salió la Dirección del Trabajo interpretando en su rol, interpretador de la ley, digamos, interpretando esta situación, y no sé si se acuerdan que la misma inspección dijo, oye, acá no va a ser un caso fortuito porque tenemos la posibilidad de suspender los contratos de trabajo. Claro, les quedaba una opción todavía antes de despedirlos a todos. Claro, siempre el principio que prima acá en el Código del Trabajo es la estabilidad laboral y por lo tanto siempre se va a preferir aquella opción que implique no terminar la relación laboral versus otra. Y como aquí había una opción, el empleador debió haber preferido esta. Y que tenía también que ver con que no se le ocasionaba un perjuicio grave al empleador mantener a estos trabajadores en estas circunstancias que obviamente eran complicadas. De hecho, hay otro caso anterior a la pandemia, que hace muchos años atrás, en Santiago, ahí en Los Leones, están los caracoles, y hace muchos años atrás se salió el río Mapocho. Y el Mapocho inundó todos estos locales comerciales. La cosa es que hubo muchos que directamente no pudieron seguir funcionando y que despidieron a sus trabajadores. Pero acá hubo muchas causas que se rechazaron con en el fondo, el empleador despide por caso fortuito o fuerza mayor. El trabajador va a tribunales y dice, oye, no me parece justo que esto haya sido así. Y en ese caso en particular, los tribunales laborales resolvieron que no había caso fortuito o fuerza mayor porque en el caso de los locales comerciales habían seguros de por medio. Claro. Entonces, al haber seguro, no podían despedirlos por esta causal. Así que no es tan simple la cosa. Esa es la conclusión, en palabras sencillas. Hay que ver caso a caso. Yo me acuerdo de un caso también de un home center, Sodimac, que se incendió y que, o sea, y quedaron muchas personas sin trabajo y que ahí se tomó la medida, bien correcta a mi juicio, de trasladar a los trabajadores a diferentes sucursales. Y aquellos que no pudieron ser trasladados fueron despedidos por necesidad de la empresa, pero por lo menos se hizo la gestión de tratar de reubicarlos. Entonces, la cuestión es ocupar el criterio, como decía Daniela, el sentido común, que no es tan común, pero tratar de ir a buscarlo a alguna parte. Así que no está cerca de usted. Claro, además que es muy distinto despedir por caso fortuito o fuerza mayor, que es una causal que a los trabajadores los deja con 0 pesos, versus despedirlos por necesidades de la empresa, que es una causal que sí da derecho a indemnización. Entonces, por eso los tribunales y la ley son tan cuidadosos al momento de decir, hey, empleador, ten cuidado cuando apliques estas causales, porque estás dejando al trabajador con 0 pesos. Claro, y aparte que cuando se aplica mal, tiene otras consecuencias que son bien complicadas para el empleador. Las vamos a ver más adelante. Oye, Suspenso, suspenso. Lo vamos a suspenso, suspenso. No, hay que crear tensión. ya, ok. Oye, Ya, y por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador trabaja al aire libre, como mencionábamos delante? ¿Qué tiene que proveer el empleador? buena pregunta. Buena pregunta. De hecho, a mí me pasó el otro día que me llamó un cliente que habíamos atendido hace un tiempo. Como tiene nuestro número, nuestros clientes siempre vuelven a nosotros por alguna razón, y me dijo, señorita Pía, mire, ahora un accidentado. Ahora estoy trabajando de estos que te cobran el estacionamiento al aire libre cuando uno se estaciona en la calle. ¿Qué? Parquímetro creo que se llama. Como
Ya, ¿Sí? hacen esa labor. Me dijo, estoy acá en Valparaíso, acá no para de llover, fue la lluvia pasada. Y mi ampliador no me entregó ni siquiera una parca, y estoy todo mojado y yo creo que me voy a resfriar si sigo acá. ¿Qué puedo hacer? Me dijo. Como ya sabía que este tema de que el empleador tiene que hacerse cargo de los elementos de protección personal, le dije que tenía toda la razón, que no porque él estuviera trabajando afuera a la intemperie significa que tiene que trabajar sin ningún elemento de protección personal, por más que esté lloviendo, ¿cierto? Que era obligación de su empleador proporcionarle un vestuario que sea, ¿cierto?, acorde a que resista el agua, zapatos de seguridad, idealmente un paraguas, ¿cierto?, si no tiene dónde resguardarse para que él pueda desarrollar sus funciones. Entonces, ¿qué hizo el trabajador? Se fue a la inspección del trabajo a poner una denuncia en contra de su empleador porque no le estaba proporcionando su elemento de protección personal. 3 doritos después llegó el supervisor con parcas, paraguas para todos. Así Y un que, café. y un café. Claro, que me decía, señorita Pía, es que si sigo acá me voy a resfriar, y yo le dije, yo me voy a ir para la casa porque yo no pienso seguir trabajando en estas condiciones. Mira, Ah, esa frase es súper buena, yo me voy a ir para la casa. ¿Podría el trabajador decidir irse para la casa así como así? Lo vamos a responder a la vuelta de esta pausa. Vamos y volvemos. hoy me dejó intrigado la Dani. Ya, estamos de vuelta. ¿Sí? Ya, estamos de vuelta en nuestro programa de todos los jueves, Tu Voz Laboral. Hoy día un poco distinto, ¿ah? Desde nuestros hogares. Ya, dejamos una pregunta pendiente de responder antes de irnos al corte. Y era si es que el trabajador podía decidir salir del lugar de la faena si es que considera que no se están cumpliendo con las condiciones de higiene y seguridad adecuadas. Qué buena pregunta, Dani. Y de hecho la Pía estaba contando una historia que tenía que ver con eso, del trabajador que está ahí desarrollando sus funciones bajo la lluvia, cobrando ahí a la gente que se estaciona en los vehículos. Así que tiene que ver con eso. El empleador tiene la obligación de resguardar la vida y la salud de los trabajadores, y para ello debe entregar todos los elementos de protección personal que la función amerite. Entonces, si el trabajador está, por ejemplo, a la intemperie, sin parca, por ejemplo, sin un paraguas, en condiciones que podrían generarle un deterioro en su salud, efectivamente, según el artículo 184, podría abandonar las funciones. Siempre y cuando esté justificado, obviamente, no puede ser por cualquier cosa. De hecho, por ejemplo, si hay algún peligro en la faena, no sé, estoy pensando en una fuga de gas, en cualquier tipo Una de bomba, a veces, situación, la misma un aviso de alertas de bomba. bomba. ¿Mm? Hoy en el centro hay harto. Cuando uno ve a toda la gente allá afuera de la oficina. Me acordé de un video viral de una señora que era dializada y había un aviso de bomba. Hoy les pasa en la universidad que de repente algunos alumnos, para no dar las pruebas, decían que había una bomba y cancelaban todas las pruebas del día. Eso no pasaba en la universidad, Yo Sebastián. creo que todos en algún momento pensamos en hacer eso, en un acto de desesperación. No, eso no pasaba en mi universidad. Por ejemplo, íbamos a la misma. Digamos la misma. en estos casos, lo que yo también les recomendaría a los trabajadores es que puedan ir a la inspección del trabajo para dejar una denuncia precisamente por vulneración a este deber de seguridad que tienen los empleadores con sus trabajadores. Eso también les permite a ellos poder asegurarse que en caso de que, por ejemplo, si ellos deciden que no están las condiciones, resguardarse ante alguna represalia que pueda tener el empleador respecto de él, lo que conocemos como garantía de indemnidad, ¿cierto? Que opera cuando un trabajador interpone una denuncia ante la inspección del trabajo o ante un tribunal, ¿cierto? Y luego de eso, su empleador decide desvincularlo, por ejemplo, típico que dijiste, me echaron porque fui a la inspección y se enojaron conmigo, ya, ese trabajador queda justamente protegido por esta garantía de indemnidad que se traduce en que al momento de despedirlo, ¿cierto?, se puede denunciar una acción, hacer una acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales, en este caso por la garantía de indemnidad, en la cual el trabajador podría obtener de 6 a 11 remuneraciones, entonces adicionales a su finiquito, a sus años de servicio.
Entonces es súper importante que como trabajadores, tal como le recomendé a esta persona que me contactó, que para dejar constancia de esta situación, fuera a la inspección del trabajo, pusiera una denuncia, y eso lo que le permite es que se va a hacer una fiscalización a la empresa, y si se determina que efectivamente no se le proporcionaron los elementos de protección personal, se le cursa una multa a la empresa. Entonces es súper importante que los trabajadores sepan que tienen esta facultad de poder autosuspender la faena en caso de que esté en riesgo su vida o su salud, como ocurre en este caso. Y lo otro también importante, que los elementos de protección personal son gratuitos, los debe entregar el empleador, porque también hemos tenido conocimiento de algunas empresas que se los cobran a los trabajadores o se los descuentan del finiquito. Y yo lo encuentro, pero de una sinvergüenzura, porque eso los debe proporcionar el empleador apenas ingresa el trabajador a la faena, porque otro punto también que me ha pasado, de hecho me pasó una vez en unas primeras pegas que tuve antes de ser abogada. Tu primera chamba. De las primeras chambas, claro. Niña explotada, hada explotada. Que te entregaban los EPP como casi cuando tenías contrato indefinido, como que antes no tenías derecho a que te entregaran uniforme ni zapatos. Como que claro, tampoco tenías derecho a accidentarte. Claro, tú tenías que ver cómo trabajabas, en qué condiciones, y después si te renovaban el contrato y recién te proporcionaban el elemento de protección personal. Eso tampoco es legal, ya para que sepan. El empleador al minuto 1 en que uno empieza a prestar funciones, se le tienen que proporcionar al trabajador los elementos de protección personal. Y lo otro que es importante aclarar que los EPP, que son los elementos de protección personal, la gente generalmente le dice los EPP y el segurito, que es el prevencionista de riesgo, debe proporcionar los elementos de protección personal adecuados. O sea, si yo calzo 40, no me pueden pasar un zapato número 35, porque evidentemente no se va a estar cumpliendo con el deber de seguridad. Y lo mismo con los guantes. Yo no tenía idea antes de trabajar en esto, que los guantes tenían tallas. O sea, estos guantes de látex o de cabretilla, estos guantes que son especiales, todos tienen tamaño, y generalmente los accidentes que tienen que ver con la atrapamientos se produce porque los guantes les quedan grandes a la gente y al final meten el guante y al final terminan atrapando la mano. O sea, Se llevan la mano como por la fuerza. ese elemento de protección que iba a cuidarlos, al final termina siendo el causante del accidente. De hecho, los tipos de guantes también, hay muchísimos tipos de guantes. Hay guantes de goma, hay guantes de metal, hay montones de guantes. Cada labor tiene su riesgo específico y por tanto tiene su elemento de protección personal específico. Si un carnicero evidentemente va a necesitar, por ejemplo, guantes anticorte. Entonces, ahí hay un montón de situaciones que son súper importantes respecto a los elementos de protección personal. Sí, bueno, estuvimos hablando entonces de que es obligación, o que el trabajador tiene derecho a abandonar la faena, pero por otro lado, el empleador tiene la obligación, y esto lo dice el artículo 184 bis, de informar a los trabajadores respecto al riesgo sobreviniente, y por otro lado tiene la obligación de suspender la faena en caso de que haya riesgo para la vida y la salud de los trabajadores. Entonces, eso es una obligación del empleador. Exacto, y si no lo hacen, la multa llega a las 60 UTM, que son alrededor de 4 millones, un poquito más de 4 millones de pesos. De harta plata. Harto, harto, harto. Oye, Juanito nos está mandando al corte, les aviso. Como que no está mandando el corte, se está poniendo coqueto. Nos está indicando que debemos ir a un corte. Ah. Así que vamos y volvemos. Hola, ya estamos de vuelta, estamos en el programa Tu Voz Laboral con Daniela Cáceres y Pía Aros. Estamos hablando de qué pasa con el tema de las catástrofes naturales y también con circunstancias especiales. Nos han preguntado harto ahora con los mensajes si se puede pedir teletrabajo, cuáles son los requisitos para eso, y también un tema bien interesante sobre el postnatal extendido que se está tramitando en el Congreso. Ya confesémosle a la gente que eso es porque yo les contaba que tenía rabia, pero ya vamos para allá. Sí. Primero vamos a hablar de la posibilidad de teletrabajo. Nos preguntan, oye, ¿sabes qué? Está lloviendo, está la embarrada, los niños salen de vacaciones, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Puedo pedir teletrabajo? ¿No puedo? Y acá hay dos cosas. Primero, que tenemos el artículo 206 bis del Código del Trabajo, que dice que si hubiese un estado de excepción constitucional o de catástrofe por calamidad pública o alerta sanitaria por una epidemia o pandemia,
déjame adivinar de dónde viene este artículo. Dice que el empleador deberá ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal de al menos un niño o niña en etapa preescolar. O sea, si yo tengo un hijo, hija, o si tengo el cuidado personal, porque no necesariamente necesito ser padre o madre, pero puedo tener el cuidado personal de un niño o niña que esté en edad preescolar, en ese caso el empleador debiera darme la posibilidad de teletrabajo, ¿cierto? Y lo mismo está, bueno, en la ley 21.645, que es la ley que busca conciliar la vida personal, familiar y laboral por medio del teletrabajo. Esta ley, que empezó a regir en enero del año 2024, busca que en el fondo la gente pueda tener un equilibrio entre su vida laboral, su vida personal, que podamos pasar más tiempo con los niños, y por tanto dice que si a las personas tienen a su cuidado un niño menor de 14 años o a una persona con discapacidad o con una situación de dependencia severa o moderada, no importando la edad de quien se cuida, en este caso podrían tener derecho a teletrabajo. Suena bonito, ¿cierto? Claro, pero tiene algunos Pero, requisitos. ya, Pía nos va a contar cuál es el problema o cuáles son las críticas que podríamos hacerle a esta ley. Sí, los legisladores chilenos siempre nos dan material para criticar. Bueno, esta situación que señala Daniela, efectivamente, en teoría, el empleador debería proponer al trabajador, ¿cierto?, la posibilidad de poder teletrabajar en aquellas situaciones en que tengan a cargo un menor de 14 años que tenga alguna discapacidad. Ahora, o que no tenga discapacidad por si acaso, son los dos casos. El tema acá es que se le pide al trabajador que envíe una solicitud a su empleador, proponiendo, por ejemplo, ya, esta semana voy a trabajar 2 días online, 2 días presencial, y es el empleador quien tiene la facultad de aprobar o no esa solicitud, justificando, por ejemplo, que supongamos que esta persona atiende público, que no tiene con quién reemplazarla en los días en que ella va a hacer teletrabajo, o que de acuerdo a las funciones que ella cumple eso es incompatible. Por tanto, en la práctica, esto es una crítica personal, me parece que la ley parte desde la base de que el trabajador tiene el mismo poder negociador de pararse a su empleador y decirle: hoy, esta semana voy a trabajar desde mi casa porque tengo que cuidar a mi hijo. Todos sabemos muy bien que esa situación es muy probable que no se pueda originar en la práctica, precisamente porque el empleador, en virtud de su poder de administración, ¿cierto?, de la empresa, podría decirle que no, y si le dice que no, ya no hay nada más que hacer, la verdad. Entonces, bueno, la ley es bonita y todo, pero a mí me parece que es un poco impracticable. Ahora, siempre la Dirección del Trabajo y los ministros del Trabajo, ¿cierto?, llaman a los empleadores a tener buena fe en estos casos, a aplicar el criterio, por ejemplo, en estos casos, si las funciones son compatibles, que les puedan dar la posibilidad de hacer teletrabajo, pero lamentablemente hay otros trabajadores que no tienen esa posibilidad. Ahora, ¿qué es lo bueno de esta ley? Que sí, ahí me parece que es un buen punto, es que este tipo de pactos de condiciones laborales para la compatibilidad con la familia son materias de negociación colectiva, a propósito de lo que estábamos viendo hace unos programas atrás de los sindicatos. Entonces, es muy importante que si trabajan en empresas donde hay sindicatos, puedan, a través de esta ley, asegurar este tipo de derechos en los contratos colectivos, de tal manera que así puedan ser mucho más eficaz esta situación, para que lo puedan ver también ahí cuando si es que van a entrar a negociar colectivamente, pueda plantearse este tema, porque me parece que cada vez está más en boga, ¿cierto?, en la actualidad, este tema de cómo hacer compatible la vida familiar con el trabajo. Por eso también se redujo la jornada laboral. La idea es que cada vez uno pueda compartir más con la familia, con los hijos, y estas leyes apuntan en ese sentido. Claro, hay un elemento importante que dijiste, que para que se produzca o opere el teletrabajo es necesario que las funciones sean compatibles. O sea, si usted realiza labores manuales, trabaja con una máquina y tiene que llegar a una faena, evidentemente no puede pedir teletrabajo porque sus funciones no son compatibles. Y otra cuestión importante, que es que no, el hecho de teletrabajar no implica una reducción de las remuneraciones.
o sea, las remuneraciones quedan intactas, porque podría pensarse que va a trabajar menos o tienes algún tipo de beneficio y el empleado le da un beneficio y por otro lado el trabajador también tendría que sacrificar algo, pero no es así. La ley dice que la remuneración no se toca, así que es súper importante ese aspecto. No, y Exacto, ahí está el tema que decía Sebastián de que la ley dice en la medida que la naturaleza de las funciones lo permita. Y ahí está el punto, y ahí está la discusión. Hay funciones en las que claramente por su naturaleza no podrían realizarse por teletrabajo. Como por ejemplo, no sé, estoy pensando en una vendedora o vendedor de una tienda. o un guardia de seguridad, por ejemplo. Ok, ya, ese tipo de labores no se podrían realizar por teletrabajo, porque no cabe mucha duda de que por las naturalezas de las funciones no pueden hacerlo. Pero, por ejemplo, me consultaba una enfermera, pero la enfermera, si bien uno a priori podría pensar, no, pues, ¿cómo va a ser su trabajo desde teletrabajo? También las enfermeras tienen harto trabajo administrativo atrás. Y Claro. ese labor sí se podría hacer mediante modalidad de teletrabajo. Entonces, en el caso que les comentó esta enfermera, ella, por ejemplo, realiza teletrabajo 1 o 2 días a la semana y el resto de las labores las hace presenciales, porque ella efectivamente tiene a su cuidado a sus hijos. Entonces, esa es una forma en la que ayuda esta ley. Claro. No, y lo otro también que, como señalan ustedes, hay funciones que son totalmente compatibles con un trabajo a distancia bajo la modalidad de teletrabajo. Por ejemplo, nosotros mismos, los abogados, todo lo que hacemos nosotros se hace por el computador a través de la página, ¿cierto?, del Poder Judicial, atender clientes, ahora se usa mucho el Zoom, ¿cierto?, las reuniones, no sé, los diseñadores, los arquitectos. En realidad hay muchos trabajos, si uno se pone a pensar, que podrían funcionar perfectamente bajo la modalidad de teletrabajo, pero que lamentablemente todavía existen algunos empleadores que tienen una mentalidad de querer tener al trabajador ahí mirándote y supervisándote, que estés sentado de las 8 hasta las 5 haciendo los trabajos y no confían en esta modalidad derechamente. Claro, ahora igual es una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia. Yo creo que antes de la pandemia, si alguien te hubiese dicho, no, ¿sabes qué? Yo trabajo con teletrabajo, habían algunos cargos, pero que tenían que ver más con empresas a nivel internacional. Al menos yo ahí lo había escuchado. Pero a nivel nacional era muy difícil que alguien estuviera tan acostumbrado al teletrabajo. Entonces, la verdad que es una de las cosas que nos dejó la pandemia y que la ley tiene la obligación en el fondo de ir adaptándose a ese tipo de situaciones y de ahí viene esta modificación al Código del Trabajo, esta ley que busca compatibilizar la vida de la familia. Claro. Tenemos que hacer un corte musical y vamos a seguir hablando del postnatal extendido. Ya, ¿estamos de vuelta? ¿Estamos de vuelta o no? Tengo dudas. Ya, estamos de vuelta. Vamos de vuelta. Ahora sí, estamos de vuelta, nos quedan ya los últimos minutitos de programa. Antes de pasar al tema de los despidos y qué puede obtener un trabajador si lo despiden en estas circunstancias, ya le adelantaba un poco, aquí les contaba que estaba molesta con el proyecto de postnatal extendido. Esto es un paréntesis. Lo que pasa es que el postnatal actualmente dura hasta que el bebé cumpla alrededor de 5 meses y medio. Cuando llegó la pandemia, se autorizó un postnatal extendido hasta el año. Y en ese momento funcionó bien. Resulta que luego se acabó este estado de catástrofe, todo el tema, y resulta que volvimos a la normalidad, que es el postnatal hasta los 5 meses y medio del bebé, que son 12 semanas después del parto, ampliar a 12, que ahí también se puede distribuir en medio tiempo o tiempo completo. Pero la cosa es que las mamás tienen que volver a trabajar cuando el bebé todavía ni siquiera ha empezado su alimentación complementaria. Y se está tramitando actualmente un proyecto de ley que busca extender el postnatal hasta el año. La verdad que ya ha avanzado. Si sigue avanzando como está hasta el momento, podría ser ley aproximadamente en marzo del próximo año, del 2026. Pero tiene letras chicas. Y el tema es que se va a ir disminuyendo la remuneración de la madre trabajadora de manera progresiva hasta llegar a recibir un 40% del sueldo que ella recibía. Yo no sé si alguien es capaz de vivir con el 40% de su sueldo de un día para otro. Me muero. Sin tener hijos, ya no puedo morir. Entonces, este beneficio tan como
que se le ha dado tantos bombos y platillas, que oh, qué buen beneficio, qué sé yo, me parece a mí, personalmente, que no está bien. Porque más que fomentar la maternidad, la estamos castigando absolutamente. Y están poniendo a las mujeres en una situación súper complicada de elegir, oye, quédate con tu hijo, que estoy consciente, es súper chico y no puede vivir sin ti, pero tienes que ganar un 40% de lo que recibías antes. Entonces, a mí al menos no me parece y me molesta. Enojar. Oye, pero sí que es Pero, letra chica porque yo había visto los titulares, pero en ningún momento dicen esto que es súper importante. Y yo creo que si la gente supiera, como que se iría en contra de... No sé quién está proponiendo el proyecto, ¿quién hizo la moción, Dani? ¿Sabes? no sé, yo vi una historia de la Maite Orsini celebrando esta estupidez. Ahí está, po, ahí está el problema. O sea, es que, a ver, es un avance. La Marcela Sabaté está bien metida en el tema. Pero la cosa es que, a ver, ¿es un avance? Sí, ya, ok. Porque es que ayer hablaba esto con una amiga que probablemente pueda tomar ese postnatal. Y ella me decía, pero es que para mí sí es un beneficio. Y yo le decía, sí, pero tú eres una privilegiada, porque tú tienes la posibilidad de vivir con el 40% de tu sueldo, porque ella me decía, es que lo conversé con mi marido, perfecto, estupendo, pero ¿qué pasa con los trabajadores que no tienen esa posibilidad? ¿Qué pasa con las mamás que no pueden hacer eso? Van a tener que finalmente renunciar a esa extensión del postnatal y vamos a volver a lo mismo. Entonces, al menos a mí no me parece. Si vamos a hacer algo, hagámoslo bien. Pero ¿para qué hacerlo bien si se puede hacer? Como Esto es decía como, un humorista por ahí. esto es como dejarla embarrar en un país por una nueva constitución y que tengamos la misma. Claro, pero quizás podría ser una alternativa, sin ser legislador, por supuesto. No sé, que no sea un año, que sea menos, pero que se le pague el sueldo completo. Si quieren ir como de forma progresiva, hacerlo con plazo determinado, no sé, en 2 años de esta forma, después en 4 ya pasamos Sebastián al año completo, está negociando con... negociando con Mike Torsini. No, y aparte que justamente cuando nace un hijo donde uno más necesita plata, entonces como Y de hecho, por ejemplo, los peores momentos. las mujeres que ganan más, por ejemplo, ponte el caso de una mujer que gane 4 o 5 millones de pesos, qué sé yo sé que a la gente cuestiona un poco los sueldos tan altos, pero sin embargo estos existen. Y para ese tipo de casos, a esas mujeres se les va a pagar el tope, que es alrededor de 3 millones de pesos. Entonces, nuevamente, si tú estás acostumbrado a un estilo de vida de 5 millones de pesos, bien por ti, pero ¿por qué al ser mamá te castigan de una manera tan potente y que tu sueldo baja tanto? Entonces, bueno, ese era el paréntesis. Vamos a ver cómo avanza el proyecto de postnatal extendido. Ahí les vamos a ir contando. Ojalá que tenga mejoras y que sea ley pronto y que no duerma ahí en el Congreso por tanto tiempo como ha sido hasta la fecha. Ya, Mira, para cerrar. Daniela podría ser diputado, ¿no? Si tiene Sí, como yo pinta. voto por Daniela Cáceres. ¿Qué vota Daniela por Cáceres? Daniela Cáceres. Mira, cuando se me pase el resfriado voy a ponderar esa opción. Vota Cáceres. No Por Cáceres. se distraigan, por favor. Ay, son terribles, son terribles. Ya, nos Tienen queda un tema pendiente. dos Dale, votos, tía. 2 votos, seguros. ¿Y aunque el de ya, Juanito? diferente. La ¿Juanito también va gente a votar quiere por la Dani o saber, no? la gente quiere saber qué pasa si los despiden, porque salen del trabajo, por ejemplo, porque estaba lloviendo demasiado, no estaban las condiciones adecuadas. ¿Qué pasa si despiden al trabajador en esas circunstancias? Pía, la gente te está escuchando. Tu familia, tus amigos, los fanáticos de Pía. Bueno, en ese caso lo que se le recomienda al trabajador es, primero, al momento de firmar el finiquito, poner una reserva de derechos, que no sé si hemos hablado de eso acá o quizás sí, que Sí, básicamente es donde el trabajador de su puño y letra escribe, me reservo el derecho por demandar despido injustificado, indebido, improcedente, acciones varias, y con eso... Espérate, paréntesis. Si tienen dudas sobre la reserva de derechos, escríbanos y nosotros se las mandamos. Sí. tenemos un modelo infalible, que no Sí. pasa. Que, bueno, Ojo con eso pero también, Pía, ¿ah? ¿Sí? que hace poco salió un fallo de la Corte que dice que la reserva tiene que ser específica. Entonces, muchas veces nos ha pasado en los juicios que hay trabajadores que ponen, me reservo el derecho, así literal, pero no ponen qué acción se están reservando. Entonces, para no tener ese problema, pídanos la reserva por interno.
va a ser Sí. muy completa, infalible ante todas las cortes. Así que, para que lo sepan, ¿ya? Ese como paréntesis. Entonces, al ¿Ya? momento de, ¿sí? Pero ¿por qué causa lo despedirían al trabajador en caso de que abandone el trabajo? ¿Cuál sería la causal que aplicaría al empleador? La causal de abandono Intempestivo. intempestivo. Sí, se me trabó de mí la lengua. Digamos, del lugar de trabajo, que básicamente es, me mando a cambiar, ¿cierto? El lenguaje, Como dijo el como me cliente, dijo claro, mi representante, me dijo, me oye, voy para la casa. me voy para la casa, no me pienso mojar, me voy. Exacto. Y el código utiliza esa palabra más elegante para decir básicamente me mando a cambiar. Entonces, ¿qué es lo Dice que abandono del trabajo por parte del trabajador. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso es interponer una demanda, ¿cierto?, ante un tribunal laboral para, en el fondo, justificar que en realidad esa causal que se está invocando como despido no es, digamos, aplicable al caso porque ocurre esta situación, ¿cierto?, de que existía en el caso, en el ejemplo que tenemos acá, ¿cierto?, una situación imprevista, insostenible, como es un caso fortuito. Y en consecuencia, obviamente, ahí hay que rendir las pruebas en este caso, que son acá el empleador es quien tiene la carga de probar, ojo, según la carta de despido, en la carta se tienen que señalar cuál es la causal y por qué motivo se está tomando esa decisión. Y si es que no logra acreditar al empleador que efectivamente ocurrió esa situación, el despido se va a declarar injustificado, ¿cierto? Y el trabajador se le tendrá que pagar sus indemnizaciones, suponiendo obviamente que tenía años de servicio, se tienen que pagar sus años de servicio, sus vacaciones que haya acumulado, ¿cierto?, hasta la fecha, las proporcionales, las legales, el aviso previo y el recargo legal correspondiente. Uy, y en este caso, ¿qué porcentaje le corresponde? Si es En salida este intempestiva. caso sería si mi memoria no me falla, tendría que ser 50%. A ver, ahí sería la causal del 160 y sería el 80%. Aquí estoy 80%. revisando el código, sí. Claro, sin justificado, 80%. Igual es harto, es casi el 100% del año de servicio, pues, y considerando que el trabajador se fue sin ni un peso. Así Es que que ahí está la clave. Cuando el trabajador tiene años de servicio, puede conseguir un recargo que puede ser hasta el 80%. Pero ¿qué pasa si el trabajador no tiene años de servicio? Esto se calcula sobre cero, entonces el recargo va a ser cero. Entonces, esta causal es importante, sobre todo en la gente que tiene más años de servicio. claro, Claro, y las causales generalmente las de incumplimiento grave, como cuando el empleado le dice al trabajador, sabe que lo estoy despidiendo porque usted se mandó una embarrada, básicamente, generalmente esos trabajadores son los que tienen más oportunidades de obtener sus años de servicio, el mes de aviso y también este recargo legal que estábamos hablando que puede llegar hasta el 100%, pero en caso del incumplimiento grave sería el 80%. Y la gente a veces se siente avergonzada de estas situaciones cuando las despiden por causales que no llevan una indemnización y que son en el fondo por culpa del trabajador. La gente a veces dice, no, pero ¿cómo voy a demandar? Y se quedan con este finiquito, con esta causal súper fea que no les permite en el fondo presentar el finiquito en otro trabajo para poder conseguirlo. Entonces se pone en una situación bien complicada. Pero es importante acá que se asesoren, que tengan el contenido de la carta. Ya hemos dicho en otros programas que si les entregan la carta de aviso, firmen la carta. Porque lo único que van a aceptar con la firma es la recepción de la misma. Yo estoy acusando recibo de la carta, más no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que dice la carta. No claro. estoy de acuerdo. En el finiquito es importante que pongan la reserva de derechos, que la pueden solicitar. ¿A qué teléfono? No sé si aparece ahí el teléfono, ¿no, Juanito? A nuestras redes sociales. Y de ahí están todos nuestros teléfonos. Claro, al Instagram, a todas les podemos mandar la reserva, ya que con eso, como lo dice su nombre, tiene la posibilidad de poder demandar y muchas veces nos pasa que hay trabajadores que obviamente no tienen por qué saber revisar, no sé, las vacaciones, si se le están pagando todo, entonces es importante siempre resguardarse. Sí, y lo otro que en esos casos también se puede, no sé, producto de una negociación, obtener un finiquito nuevo con una causal más acorde a las circunstancias reales, como sería, por ejemplo, necesidades de la empresa, o en el caso de que se acoja la demanda por despido injustificado, también ahí la causal pasa a ser
considerada como necesidades de la empresa en vez de la de incumplimiento grave. Así que hay varias Exacto, cambiar alternativas. la causal también es importante para los trabajadores. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias también a Pía y Sebastián. Estuvo interesante la conversación. Yo ahora me voy a ir a acostar porque me siento mal. Entonces, Podría ser como una salida introspectiva de esto, ¿no? Sí, una salida introspectiva. yo necesito recuperarme, así que muchas gracias a mi señor empleador por darme permiso para irme. Gracias, Juanito, por el permiso. Ya, el próximo jueves los esperamos a las 4 de la tarde. Vamos a estar hablando de otro tema. Si quieren sugerirnos temas para que conversemos en nuestro programa, también lo pueden hacer. Nos hablan ahí por nuestras redes sociales, Cacería de Aventaño o Cacería de Aventaño, TikTok, Instagram, Facebook y LinkedIn creo que también tenemos, ¿no? Sí. Así que lo estamos escuchando y leyendo. Así. Seba, tu abogado laboral en TikTok también. También. Así que muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Gracias, Pía y Sebastián. Chao, nos vemos. Tu voz laboral está aquí para ti. El jueves con expertos